En 2015, la Universidad de Michigan acuñó el término egiptomanía, una referencia a la obsesión que muchas personas tienen con el antiguo Egipto. Diría que dicha obsesión es comprensible, ya que fue una civilización que logró perdurar más de 3000 años, convirtiéndola en una de las más longevas de todos los tiempos. Se piensa que el antiguo Egipto comenzó en 3150 AC y terminó en 30 AC, tras la muerte de Cleopatra y la creación del Egipto romano. Durante su larga existencia, Egipto vio nacer muchos inventos e innovaciones en diversos campos, pero no solo contemplaron maravillas hechas por el hombre, pues la tierra era distinta, con una naturaleza más prístina y salvaje que hoy. De hecho, mientras se levantaban las grandes pirámides, los mamuts lanudos aún vagaban por la tierra, o al menos por una pequeña parte de ella. Además, casi todos los países eran diferentes a como son hoy, y Egipto era irreconocible, ya que era más fresco y húmedo, sobre todo en los primeros días del antiguo Egipto. Asimismo, los egipcios construyeron la mayor parte de su civilización a lo largo del río Nilo, que en aquel tiempo era más caudaloso, en parte por la falta de interferencia humana. Como resultado, los antiguos egipcios disfrutaban, y a veces padecían, una naturaleza que ya no se ve en esas tierras. Esto incluye algunos animales que ya no se encuentran en Egipto, pero que aún existen, y también algunos que han desaparecido por completo. Y uno de esos animales que ya no existen, al menos en estado salvaje, es el león del Atlas. Ya hemos hablado antes de este imponente felino, pero quizá no recuerdes que también se le llamaba león egipcio, pues en tiempos remotos estaba relativamente extendido por Egipto. Habitaba desiertos, montañas y la estepa cercana al Nilo. Los leones del Atlas eran gigantes de más de 2.4 metros de longitud. Los cazadores del siglo XIX lo describían como el mayor tipo de león conocido, reportando machos de hasta 300 kilos, alrededor de un 15% más que los leones actuales. Aunque enorme, no era una especie o subespecie distinta, sino una población muy específica de Panthera leo leo, el llamado león del norte, y tenía una relación compleja con los egipcios. Por un lado, no vivía cerca de los asentamientos humanos. Los campesinos raramente lo veían, reforzando la creencia de que estos felinos cuidaban el reino frente a intrusos. Sin embargo, sí se daban encuentros de vez en cuando, principalmente ataques aislados a campesinos o a ganado, aunque no parecen frecuentes como para ser considerados una amenaza mayor. La mayoría de la gente nunca vio a estos leones en persona, pero sabían que eran los depredadores más feroces de la región y podían abatir presas mucho mayores que un humano, como búfalos, jabalíes y ocasionalmente elefantes. A diferencia del ciudadano común, la élite tenía una relación más estrecha con el león del Atlas, incorporándolo en la religión, el arte y los escritos. Los reyes trataban de emular su poder y destreza en su gobierno. No era raro que los faraones los tuvieran como mascotas o los entrenaran para custodiar sus tronos y carros. En ocasiones, incluso eran enterrados con ellos, como demuestra un macho adulto hallado en la tumba de la nodriza de Tutankamón. Otro caso documenta 5 cachorros momificados como parte de un ritual, mostrando que a veces no convenía ser reverenciado. La afición de algunos faraones por cazarlos también lo demuestra Amenofis III, que se reporta mató 102 leones en 10 años para probar su valor, aunque paradójicamente solo apareció en batalla una vez. Finalmente, el aumento de la aridez, la desertificación y la caza provocaron la desaparición del león del Atlas o león egipcio de aquellas tierras y posteriormente de todos ellos en estado salvaje. Otro animal extinto que habitaba estas tierras y tuvo una relación más cercana con los plebeyos fue el uro, conocido científicamente como Bos primigenius, una especie de ganado considerada el ancestro salvaje de las vacas. Pero a diferencia de sus parientes domesticados, los uros eran gigantes, pesaban entre 3/4 de tonelada hasta más de 1,5 toneladas, de modo que se parecían más a los bisontes que a las vacas. Además del tamaño, sus proporciones eran distintas a la de los bóvidos vivos. Tenían patas largas y esbeltas y cuerpos robustos y musculosos, y sus cuernos eran versiones amplificadas de las del ganado doméstico. Esta descripción nos deja con la imagen de un bovino temible,
Y efectivamente lo era. Con un carácter acorde a su aspecto. Los uros eran menos dóciles que las vacas modernas y a veces se mataban entre sí en época de celo. Su aptitud para la violencia explica por qué eran menos sociales que otros bóvidos, con manadas pequeñas y estacionales. Sin embargo, los antiguos egipcios no necesariamente lo temían, ya que desempeñaba un papel en la sociedad, principalmente como fuente de carne a través de la caza. La caza de uros también contribuía a la economía, pues la carne y los huesos se vendían en los mercados. Existe cierta evidencia de que algunos uros se mantenían en pequeños grupos controlados que podían aprovecharse para recursos. A pesar de su uso, la gente conocía su temperamento, y los uros eran símbolo de fuerza y destreza en el antiguo Egipto. No obstante, su poder no los salvó a largo plazo. Hoy, están extintos en todo el mundo. Aún así, los uros lograron sobrevivir a la cultura egipcia y se han encontrado restos en el Egipto romano, pero después desaparecen del registro y se cree que la pérdida de su hábitat y la caza humana los acabaron. Esto significó el fin de los uros en Egipto, pero otras subespecies sobrevivieron, con un grupo persistiendo hasta 1627 en el bosque de Jaktorów, en Polonia, donde también terminaron extinguiéndose. Ahora bien, aunque una vaca gigante es interesante, probablemente no suena tan mística como la siguiente criatura, la garza de Bennu. Como su nombre indica, se trata de una especie extinta de garza que se diferenciaba de las demás gracias a su tamaño récord. Fósiles y obras de arte egipcias muestran que los adultos superaban rutinariamente la estatura de los humanos, con una altura media de 2 metros, equiparándose al difunto Kobe Bryant. Y si viviera hoy, la garza de Bennu sería considerado el ave voladora más alta, desbancando al actual campeón, la grulla de Sarus. Pero esta garza no solo estaba dotada de altura, ya que tenía unas alas descomunales que podían medir más de 2.7 metros, lo que supone un 34% más que la envergadura de una avestruz, el ave más pesada de la Tierra. Los paleontólogos creen que habitaba las zonas húmedas del río Nilo y se alimentaba de una mezcla de peces, tortugas, anfibios, pequeños mamíferos, serpientes e incluso crías de tiburón. Gracias a su tamaño, su enorme presencia parece haber dejado un profundo impacto en los antiguos egipcios, pues muchos piensan que Bennu, la divinidad egipcia que representa el sol, la creación y el renacimiento, se inspiró directamente en esta gran garza. Por ello, probablemente recibió mucha veneración, especialmente en Heliópolis, una ciudad antigua que era el centro del culto de Bennu. Además, como otros animales egipcios, esta gran garza era enterrada junto a las momias, específicamente para proteger al difunto. Lamentablemente, más allá de su importancia simbólica, no se sabe mucho sobre las interacciones entre estas garzas y los humanos, aunque se especula que pudieron haber sido cazadas, ya que se considera que la sobrecaza, junto con la degradación de los humedales, pudo haber contribuido a su extinción hacia 1800 AC, cuando desaparecen del registro fósil. La garza de Bennu no fue la única ave egipcia que se extinguió, pues otra que vivió a su lado fue la esquiva oca de Meidum, que no debería confundirse con el ganso medium, que no existe. Este pequeño era casi un ganso normal, compartía la misma dieta y hábitats similares. Se diferenciaba en el color, ya que las ocas de Meidum lucían patrones únicos no vistos en otros gansos. Lo que realmente los hace notables es que es el único animal descubierto a través del arte, y hasta ahora no se han hallado huesos suyos. Este logro ha hecho que la obra sea apodada la Mona Lisa de Egipto. La pieza, de unos 4.600 años, muestra a ocas de Meidum atrapadas por una red y luego ofrecidas a una figura real, lo que sugiere que, por lo menos, los antiguos egipcios las cazaban y ofrecían como ofrenda. En algunos estudios, los ornitólogos indican que podrían ser una representación de gansos de pecho rojo.
pero los patrones no coinciden exactamente, y eso sería una desviación de la precisa vista de otros animales de la pieza, de modo que cabe la posibilidad de que fuera una especie distinta. Pero dado que solo tenemos esta pintura, no se sabe mucho más sobre las ocas de Meidum. Eso no quita que la razón por la que podemos especular de su existencia sea bastante curiosa. A pesar de que muchos animales extintos fueron admirados por los antiguos egipcios, hubo uno que no parece haber sido tan apreciado: el elefante norteafricano o cartaginés. Este animal era una subespecie de elefante africano, pero mucho más pequeño que otras subespecies. Los adultos se asemejaban más en tamaño a los elefantes asiáticos que a otros africanos. Sin embargo, al igual que sus parientes, tenían orejas grandes y espaldas cóncavas, lo que les daba un aspecto distintivo. En los primeros días del antiguo Egipto, podían encontrarse por todo el reino, en pastizales, sabanas, bosques, desiertos, pantanos y tierras altas. Tal diversidad de hábitats puede sonar impresionante, pero estos elefantes nunca fueron especialmente comunes en Egipto. Ya habían sufrido años de pérdidas poblacionales y no duraron mucho. Para 2900 AC, habían desaparecido por completo del área que hoy corresponde al país. Su extinción pudo haber sido agravada por la gente, que los detestaba porque consumían los cultivos. Aunque no eran gigantes, seguían siendo más grandes que un mamífero típico, e incluso involuntariamente, las manadas destruían pequeñas estructuras y campos al desplazarse. Esto llevó a los egipcios a expulsarlos de sus hábitats naturales o a matarlos. Sus valiosos colmillos tampoco ayudaban, ya que el marfil para tallas era muy apreciado. Hay cierta evidencia, algo especulativa, de que también se los mantenía en campamentos de entrenamiento. Tras su desaparición de Egipto, siguieron siendo acosados en los lugares donde quedaban, como Eritrea, al ser abatidos por faraones durante cacerías, una de las cuales acabó con la vida de más de 120. Al mismo tiempo, se los usaba como mascotas, se mantenían en zoológicos y se enviaban a la guerra. Sí, el elefante norafricano se empleó para la guerra, con algunas dinastías haciendo un uso extensivo de ellos en combate. Ser usados en la guerra tampoco es que ayudara a su mermada población. Aún así, persistieron, hasta que en el siglo IV DC, las importaciones romanas de estos elefantes para juegos y circos pasaron factura y acabaron con ellos. Los hipopótamos, que también tuvieron su hogar en el antiguo Egipto, recibieron otro trato duro de los humanos. Afortunadamente, la población que habitaba Egipto pertenecía a la misma subespecie que se encuentra en África hoy en día, por lo que están extintos solo a nivel local, y al igual que los elefantes del norte, estos gigantes a veces caóticos se paseaban dañando cultivos y enfureciendo a la gente, pero fueron más allá, atacando botes, mutilando personas, matando ganado y causando estragos. El problema era tan grande que incluso los faraones se involucraron, como demuestra Narmer, el primer faraón de Egipto. En su año 62 fue arrastrado y asesinado por un hipopótamo. Evidentemente, hipopótamos y humanos no se llevaban bien, lo que llevó a ataques dirigidos contra ellos. La devastación de los cultivos fue tan grave que los primeros faraones que siguieron a Narmer gastaron muchos recursos en exterminar hipopótamos y expulsarlos de las ciénagas. Los supervivientes se refugiaron lejos de la civilización en el Alto Egipto, pero siguieron siendo perseguidos. Los faraones posteriores cazaban hipopótamos en ceremonias rituales. Milagrosamente, a pesar de los esfuerzos egipcios que continuaron durante toda su civilización, los hipopótamos lograron sobrevivir a ellos y a todos los demás animales mencionados en esta lista, con manadas que subsistieron en Egipto hasta principios del siglo XIX. Claramente, Egipto tenía mucha más naturaleza entonces que ahora, y eso sin contar una serie de otros animales localmente extintos que no mencioné, como jirafas, hienas moteadas, adaks y babuinos, entre otros, todos los cuales ayudaron a hacer del antiguo Egipto un lugar interesante. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.